Perfecto. Bueno, empezamos entonces nuestra clase. Así como comenté, vamos a ver hoy día otros conectivos. Empezamos con el que se conoce como condicional o implicación. ¿Sí? Hay otra persona que se quiere unir. ¿Cómo se lee este conectivo? Si se cumple P, entonces se cumple Q. Bueno, lo primero que observamos es que este conectivo también trabaja con dos proposiciones. El único que está trabajando solo con una proposición es la negación. ¿Sí? Un minuto, por favor. Disculpen un segundo, ahora vuelvo a la clase. Hola, sí, ahí acabo de volver. Así como les dije, iba a tardar un segundo. Bueno, ya volví. Sí, Agustín, Renzo, ya estoy acá. Bueno, continuamos entonces la clase y estamos comentando sobre otro conectivo lógico. Este conectivo relaciona también dos proposiciones, ¿sí? No es como la negación que trabajaba solo con una proposición. Para este conectivo, que es la implicación o condicional, se necesitan también dos. Bueno, para entender un poco cómo trabaja este conectivo, vemos el primer ejemplo y he escrito la proposición P, que es: Ana ha obtenido el certificado de estudios secundarios. ¿Sí? Le llamo Q a la proposición que indica que Ana ha aprobado matemáticas. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo estoy anotando esas dos proposiciones. Ahora, si leemos un poco el contexto en el que se desarrolla el problema es: para obtener el certificado de estudios secundarios es necesario aprobar todas las materias del plan de estudios, ¿no? Así como es lógico. Ana fue alumna de una escuela secundaria hasta el año pasado. Y vamos a conectar estas proposiciones, la proposición P y la proposición Q, con este nuevo conectivo que es el condicional. ¿Sí? Ahora, he escrito P en la flechita Q. ¿Cómo se leería la nueva proposición que surge con este conectivo? Sería: Ana ha obtenido el certificado de estudios secundarios, entonces ha aprobado matemáticas. Eso podríamos también decir, han obtenido el certificado de estudios secundarios, implica que ha aprobado matemáticas, ¿no? Lo podemos expresar de varias formas. Una forma es, así como has indicado, si Ana ha obtenido el certificado
de estudios secundarios entonces ha aprobado matemáticas. Y esta sería la forma de manifestar la nueva proposición resultante a partir del conectivo implicación, ¿sí? O condicional. Bueno, analicemos un poco este ejemplo. ¿Qué opinan? P será verdadero, Q será verdadero, alguno de ellos será falso. Ambos deben ser verdaderos, quizás. ¿Me puedes repetir, por favor, Tensor? Ambos deben ser verdaderos, quizás. O, no, puede ser falso también. Claro, Francisco, ahí tienes abierto el micrófono. Notemos que en una escuela secundaria bueno, hay estudiantes que han obtenido el certificado y otros no, ¿no? Y hay estudiantes que han aprobado matemática y otros no. No sabemos, Ana, en qué grupo está. Y así que no sabemos, no podemos afirmar si P es verdadero o es falso. Tampoco podemos afirmar si Q es verdadero o si es falso. O sea, a ciencia cierta no lo podemos saber, depende de en qué grupo está Ana. ¿En eso están de acuerdo? Sí, Profe, yo creo, profe, que dice, si Ana ha obtenido el certificado de estudio secundaria, entonces ha aprobado matemática, porque para tener certificado de estudios, Sí, tiene que haber aprobado sí o sí matemáticas. exacto. No solo matemática, tiene que haber aprobado todo. Eso es correcto, Cecilia. Lo que yo pregunto es algo distinto. Tú acabas de mencionar con respecto a la última proposición, a la que se la denota como P flechita Q. Esa proposición, estás analizando el valor de verdad de esa proposición. Yo en el comentario que hice estoy diciendo, concentrémonos un momento solo en la proposición P. La proposición P, así sola como está, no tiene valor de verdad asignado. O sea, yo a ciencia cierta no puedo decir si P es verdadero o falso. Y lo mismo con Q. ¿En eso están de acuerdo? Claro, porque no, o sea, lo Sí. que dice es que no tiene forma de comprobarlo. Claro, habría que ver, Ana, en qué grupo está. Si resulta que está entre los que han obtenido el certificado, entonces es verdadero, pero depende en qué grupo está. A ciencia cierta no lo sé, ¿está bien? No sé si P es verdadero o es falso, y tampoco sé si Q es verdadero o es falso. Pero, o sea, estas dos proposiciones, la P y la Q, no sé si son verdaderas o son falsas. Pero ahora, ¿qué opinan de la proposición, de la otra proposición? P implica Q. ¿Será verdadera o será falsa? Ese es verdadero, ¿no? Esa es verdadera, exacto. Así como lo dijo Cecilia, para haber obtenido el certificado de estudios secundarios, tiene que haber aprobado todas. Esas son las condiciones que hemos leído para este problema, las condiciones que se dan en todo secundario. Tiene que haber aprobado todas las materias, en particular tiene que haber aprobado matemática. Entonces, aunque no sé el valor de verdad de P y no sé el valor de verdad de Q a ciencia cierta, el valor de verdad de toda la implicación P implica Q, ese es verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces esta proposición P implica Q es verdadera. Independientemente de que cada uno sea verdadero o no. ¿Cómo se representaría en una tabla de verdad, de verdades? Eso, ahora vamos a ver cuál es la tabla de verdad para este nuevo conectivo lógico. Bueno, la tabla de verdad de este conectivo lógico es la que estoy anotando ahí. Fíjense, como es natural,
Si la primera proposición es verdadera y la segunda también, con la implicación va a ser verdadera, ¿no? Y lo que pasa en los otros casos, tal vez les llama la atención. La tercera fila, por ejemplo, si F es falso y Q es verdad, entonces, ¿qué pasa con la implicación? Va a ser verdad. Fíjense en la cuarta fila, aunque ambos sean falsos, va a ser verdadera la implicación. El único caso en donde es falsa la implicación es cuando empiezo diciendo algo verdadero y termino diciendo algo falso. ¿Sí? En el ejemplo, ¿cómo sería la segunda fila? Ana, Sería. No, perdón, dale. Ana ha obtenido el certificado de estudios secundario, entonces implica que no ha aprobado todas las materias. Bueno, ¿qué sería entonces? Sería que es verdad, Ana aprobó. Ana no, obtuvo el certificado. Estaríamos diciendo que Ana obtuvo el certificado, a esto le estamos dando el valor de verdad. Y que Ana aprobó matemática. Ana aprobó matemática, ¿cómo sería? Sería falso, ¿no? Entonces, podrá ser verdadero que si Ana obtuvo el certificado de matemática, entonces Ana no aprobó matemática. Ana no probó. O sea, ¿qué sería P implica Q en este caso? Sería falso, porque no. Eso. P implica Q sería que Ana ha obtenido el certificado, pero no ha aprobado matemática. Eso es falso, ¿no? Estamos ejemplificando la segunda fila de la tabla. No puede ser que yo arranque de algo verdadero y termine en algo falso. Lo que tengo acá, la implicación es falsa. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Cómo estamos por ahí? Ninguna. Bueno, perfecto. Profe, Sí. ¿cómo se haría el último que es falso, falso y después verdadero? Ah, falso, falso y después verdadero. Bueno, que Ana obtuvo el certificado sería falso, ¿no? Sería mentira que Ana ha obtenido el certificado. Y sería mentira que Ana aprobó matemática. Entonces la implicación, ¿cómo sería? Claro, así en el lenguaje común no está lindo este ejemplo, ¿no? Para ejemplificar la última fila. Hay algunas proposiciones que están lindas para ejemplificar cada reglón de la fila. La proposición P que está elegida para este ejemplo y la proposición Q están lindas para ejemplificar la primera y la segunda fila, ¿no? Para ejemplificar la tercera y la cuarta, ¿no? La tercera y la cuarta tenemos que decir es mentira. Claro, en la tercera y la cuarta hay que elegir que es mentira, pero con este ejemplo no se ve tan claro porque tiene que ser verdad la implicación. Enseguida busco otro ejemplo como para ejemplificar la última fila, ¿sí? Eso está lindo para ver por qué tiene sentido decir lo de la última fila. Bueno, empezamos a comentar lo que es la implicación y el razonamiento deductivo. Bueno, razonamiento deductivo, empezamos a hablar de ese término. ¿Qué conocemos con razonamiento deductivo? La primera parte, que es implicación, ya la venimos tratando. Implicación es un conectivo lógico y ahí está la tabla de verdad. ¿Qué es el razonamiento deductivo? En particular, en matemática,
Los resultados notables, como el teorema del resto, por ejemplo, tienen ese nombre, teoremas. Y los que nos ayudan en varias áreas, nos ayudan en varios casos de la teoría. Por ejemplo, el teorema del resto nos ayuda a ver cuando un polinomio es divisible por otro, ¿no? Cuando el divisor es de la forma x más a. Bueno, los teoremas generales como estos suelen venir con esa estructura. Si pasa esto, entonces concluimos aquello. O sea, los teoremas, las proposiciones importantes en matemática, suelen usar este conectivo, el conectivo de la implicación. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para verificar que ese teorema, esa proposición importante es verdad? En ahí se usa lo que es el razonamiento deductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo es, si yo quiero probar una implicación, un teorema que está en forma de una implicación, me dice, P implica Q. ¿Qué tengo que hacer? Partir de que P es verdadero. Ese es el razonamiento deductivo, lo que se va a usar a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Ya sea la carrera que hayan elegido en la facultad. El razonamiento deductivo consiste en que empiezo de P asumiendo que es verdadero y con propiedades y con definiciones llego a que Q es verdadero. Ese es el razonamiento deductivo. Es partir de P y con una serie de pasos llegar hasta la veracidad de Q. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir entendiendo con ejemplos, poco a poco. Lo que acabo de comentar es para que se tenga una idea de lo que es el razonamiento deductivo. A ver, el primer ejemplo está escrito en lenguaje matemático, ¿no? No es como el ejemplo anterior que era más coloquial. Ana aprobó la materia, obtuvo el certificado, eso era lenguaje más coloquial. Las proposiciones que están en este ejemplo ahora están escritas en lenguaje matemático. El primer ejemplo, ¿qué me dice la proposición? A menor a B implica que A más 1 es menor a B más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demuestro yo? ¿Qué sería demostrar usando razonamiento deductivo? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿De dónde se parte? Del término de la izquierda, de que A es más chico que B. Eso, entonces, voy a usar razonamiento deductivo para probar la veracidad de la proposición que he escrito en celeste. Entonces, empiezo asumo que la primera proposición A menor a B es verdadera. Ese es el razonamiento deductivo. Empiezo asegurando que eso es verdad. Ahora, mediante pasos lógicos o definiciones o propiedades, tengo que llegar a la otra proposición, a que A más 1 es menor a B más 1. ¿Qué se les ocurre hacer para llegar a eso? Y sí, hay decir también que es verdad. Bueno, parto de que A es menor a B. Si sumo a ambos lados, para llegar a la proposición Q, ¿cuánto tengo que sumar a ambos lados? ¿Qué me conviene? Le doy un valor, digamos, a A y B. No, el razonamiento tiene que ser en general, ¿no? No pongo en particular 2 menor a 5. No, para cualquier A y para cualquier B, yo empiezo de que A es menor a B. Asumo que eso es verdad. Ahora, fíjense, ¿qué me falta para llegar a la otra proposición? Para llegar a la parte derecha. El otro un conectivo. Me falta, fíjense, yo tenía el A, ahora del lado derecho tengo A más 1. ¿Qué se les ocurre hacer para llegar al lado derecho? Sumar los dos. ¿Cuánto sumo a ambos lados de esta desigualdad? El siguiente.
Yo estoy partiendo, El sí, mismo está bien número. por ahí la idea. Yo estoy partiendo de que A es menor a B. Ahí estoy empezando, en lo que está marcado de amarillo. A es menor a B. ¿Qué le puedo sumar a ambos lados para llegar a donde quiero? 1 dice. Eso sumamos. Si sumo a ambos lados el 1, ¿qué obtengo? Obtiene que A es mayor que B. Es menor que B. A más 1, sumo a ambos lados, ¿no? Del lado de A le sumo 1 y del lado de B le sumo 1. Entonces obtengo que A más 1 es menor a B más 1. Yo obtengo entonces que esto es verdad. Por lo cual estoy probando la proposición, que la proposición celeste es verdadera. Por lo tanto, la proposición celeste es verdadera. Pues, y todo lo que está escrito abajo sería la justificación. Este es un ejemplo de razonamiento deductivo. ¿Se entendió cómo estamos? Sí, profe. ¿Podrías repetir tipo esa última parte, profe? Sí, ahora la repito. Para repetirla voy a usar otra pizarra, así se entiende un poco más. Bueno, ¿qué tengo que probar? La veracidad de una proposición. Quiero probar la veracidad de esta proposición. Tengo A menor a B, implica A más 1 menor a B más 1. Todo esto, todo lo que marco de celeste es una proposición. Es una proposición compuesta, porque está formada de otras dos proposiciones. Recuerden que cuando hay un conectivo se reúnen otras proposiciones y el resultado me da una compuesta. Entonces, todo lo que está marcado de celeste es una proposición compuesta. Está formada de la primera parte, que es A menor que B, y de la segunda. ¿Cómo se demuestra que es verdadero? Para demostrarlo vamos a usar razonamiento lógico. El razonamiento lógico dice, empezamos de que A menor a B es verdadero. Hay que asumir que eso es verdad. Y con pasos tengo que tratar de llegar a la otra parte. Con propiedades, con definiciones, tengo que tratar de llegar a la otra parte. ¿Sí? Con propiedades verdaderas y definiciones, tengo que tratar de llegar a la otra parte. Ahora, estoy empezando de que A es menor a B. En una desigualdad se mantiene si a ambos lados sumo o resto el mismo número. Entonces, de este lado me conviene sumar 1 y de este lado también. A la izquierda voy a tener A más 1 y a la derecha voy a tener B más 1. Y las desigualdades se mantienen cuando en ambos lados hago la misma operación. Si sumo o resto el mismo número, la desigualdad se mantiene. Por lo tanto, hemos partido de A menor a B y hemos llegado a que A más 1 es menor a B más 1. ¿Se entendió? Creo que sí. ¿Y qué? Nos fijamos en la tabla y decimos que verdadero con verdadero es verdadero. Exacto. Siempre empezamos, o sea, ¿qué pasa en los enunciados importantes de matemáticas, en las proposiciones, en los teoremas? Lo que estoy diciendo en resumen en esto es que en matemática, todo lo que veamos, todas las propiedades, los enunciados, se están fijando de este lado de la tabla. No se fijan de esas dos últimas filas. En matemática, siempre empezamos con que la primera proposición es verdadera. Siempre asumiendo que P es verdadero. Y a partir de eso, si llegamos a que Q es verdadero, toda la proposición P implica Q es verdadero. En cambio, si llegamos a que Q es falso, entonces el enunciado matemático es falso. ¿Sí?
Entonces, ¿qué son los razonamientos? Los razonamientos son los pasos, razonamientos deductivos son los pasos que se hacen para probar que una proposición en esta forma, en la forma P implica Q, que una de esas proposiciones es verdadera. Partimos siempre de la primera o de la segunda fila de esta tabla, asumiendo que P es verdad. En la primera y en la segunda fila P es verdad. Bueno, partimos de ahí y tratamos de llegar a que la segunda proposición es verdadera, que Q es verdadero. Lo podemos hacer, si hay alguna forma de hacerlo con definiciones y propiedades, toda la proposición P implica Q es verdadera. ¿Sí? Esa es la idea de los razonamientos deductivos. ¿Se entendió un poco cómo están? Y profe, un razonamiento deductivo también podría ser A más 2 es menor que B más 1. ¿Puede ser? A más 2 menor a B más 1. Para decir que la proposición A es verdadera. A ver, capaz no te estoy entendiendo. Ahorita lo veo en esta pizarra. ¿Cuál sería tu proposición? Pongo ejemplo 1. Ejemplo 2. ¿Qué es la proposición que estás enunciando? ¿Cuál es? Que se le podría decir que A más 2 es menor que B más 1. Lo que estoy escribiendo en la pizarra, ¿a eso te refieres? Claro. Bueno, estamos hablando de razonamientos. Esa es mi primera observación. Un razonamiento es una proposición que tiene esta forma, lo que estoy encerrando de rojo. Tiene que haber una flecha. Claro, bueno. Y si le pones lo mismo que está en la derecha, también queda verdadero. A ver, intentamos. Entonces, ¿qué tendría que poner yo? ¿Con qué A, empiezo? A más 2 es menor que B más 1. Ajá. Implica que A más 1 es menor que B más 1. Que A más 1 es menor a B más 1. ¿Así? Claro. Sí. Es lo mismo que lo que está en celeste, podría decir. Bueno, para ver si, si esta proposición es verdadera, habría que usar razonamiento deductivo. Habría que empezar de que A más 2 es menor a B más 1. ¿No? Empezamos de ahí, asumiendo que eso es verdad. Sí. Ahora, tengo que hacer algo para ver si la otra proposición, A más 1 menor a B más 1, es verdadera. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que A más 2 es menor a B más 1. Y a lo que quiero llegar no tiene A más 2, sino A más 1. ¿A quién se le ocurre algo que me conecte el A más 1 con el A más 2? Restarle 1 al 2. Restarle 1 al 2. A ver, por A mí, ejemplo. a mí lo que se me ocurre es ponerle números a las letras para ver si puede ser, porque no. A más 1 más 1. Claro, eso de poner números a las letras es muy tentador, pero en los razonamientos tratamos de trabajar en general con los símbolos. Ahora, no sé si todos lo ven claro esto. Bueno, es algo muy natural y me relaciona a lo que tengo. El 1 es menor al 2, ¿no? Parto de ahí. Como 1 es menor a 2, entonces, sumando a ambos lados el A, le sumo aquí el A y le sumo aquí, en ambos lados estoy sumando el A, ¿qué obtengo? Que A más 1 es menor que A más 2. Que A más 1 es menor a A más 2. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Por qué he hecho 1 menor a 2? ¿Por qué? Porque yo he observado, en lo que está amarillo tengo A más 2. Y a lo que quiero llegar, tengo A más 1. Entonces tengo que relacionar ese 1 con ese 2. Parto de una igualdad evidente, ¿no? En el razonamiento deductivo, asumiendo que
A más 2 es menor a B más 1, asumiendo que eso es verdad, tengo que ir con definiciones o propiedades verdaderas y evidentes. Estoy partiendo 1 menor a 2, ya estoy relacionando el 1 con el 2. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito A más 2 y necesito A más 1. Entonces sumo A ambos lados de esta desigualdad, con lo cual obtengo que A más 1 es menor a A más 2. ¿Hasta ahí se entendió para todos? Profe, ¿podríamos ver el ejemplo de la pizarra anterior? O sea, del primero, ¿no? No, hay un ejercicio, o sea, hay un ejemplo después del primero, que no lo vio. Sí, pero estoy en medio de un ejemplo ahora. Déjame terminar, por favor, Disculpe, pensé que volver ya al había otro terminado. y luego voy a tener que volver a ¿no? Dame un minuto, por favor, que terminamos con esto. Hemos empezado de la parte amarilla, A más 2 menor a B más 1. ¿Y a qué hemos llegado hasta ahora? ¿Qué tenemos? B más 1 es menor que más 2. Bueno, tenemos entonces que A más 1 es menor a A más 2. ¿Y qué teníamos de entrada? Y teníamos de entrada que A más 2 es menor a B más 1. ¿Qué podemos obtener de los dos resultados que hay hasta ahora? ¿A quién se le ocurre algo? Lo voy a marcar de rosita. A más 1 menor a A más 2 y A más 2 menor a B más 1. Fíjense en esas dos proposiciones marcadas de rosita. ¿Qué se les ocurre? Un por lo tanto, no una flechita en el medio. ¿Darle una preposición a cada parte? No. A ver, fíjense a dónde quiero llegar. No hay que perder de vista a dónde queremos llegar. Queremos llegar a que A más 1 es menor a B más 1. Lo acabo de marcar de verde. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta la parte rosa. ¿Ven ese A más 1 y ese B más 1 en la parte rosa? A más 1 está por acá, fíjense, lo estoy marcando de verde. Y B más 1 está por acá. ¿Cómo podríamos relacionarlo? O sea, sería a través del A más 2. Exacto, dice A más 1 es menor que el A más 2. Y ese mismo A más 2 es menor que B más 1. Entonces, ¿qué concluimos de A más 1 y de B más 1? Si A más 2 es menor que B más 1 y... Dale, dale. Yo concluyo que A más 1 es menor que B más 1. Claro, entonces A más 1 es menor que B más 1. Es como decir 5 es menor que 7 y 7 es menor que 10. Entonces, claramente 5 es menor que 10, ¿no? Eso sería verdadero también. ¿Cómo? Sería verdadero también esa proposición. Claro, acabamos de llegar entonces a la proposición verde, que A más 1 es menor a B más 1. ¿Y cómo hemos llegado? Con razonamiento deductivo. Bien. ¿Se entendió un poco eso? Profe, o sea, por ejemplo, ahí que pusiste con el ejemplo de los números, pero en el ejemplo también con las letras, que es como que se cancelan, digamos. O sea, no es decir que se cancelan, pero Es como que hace un puente, se llama transitividad esa proposición. Acá hay un 7 y acá hay el mismo 7. Este A más 2 es como el 7 que está haciendo de puente. sí. Y El eso que 5, desaparece y se unen los signos, digamos, ¿no? claro, lo lógico es que 5 es menor a 7 y 7 menor a 10, entonces me olvido del 7, 5 es menor al 10. Y acá el A más 1 es el papel de 5 y el B más 1 es el papel de 10. La misma propiedad estoy usando para que desaparezca el A más 2 y solo tenga que A más 1 menor a B más 1. Ok. ¿Está bien? Bueno, eso es razonamiento deductivo. Agarro la primera parte y veo propiedades, definiciones, todo lo que se me ocurra lógico y correcto para llegar a la otra parte. ¿Sí? Bueno, ahora me hablaban de algún ejemplo, ¿no? Sí, el ejemplo que había de 2 igual a 1, entonces 0 igual a 0.
Ah, sí, perfecto. Bueno, 2 es igual a 1, entonces 0 es igual a 0. Esto tenemos, lo voy a anotar, voy a borrar esto y lo voy a escribir en la otra pizarra, ¿sí? Para que no se vea tan confuso, ya que en la otra pizarra he seguido el primer ejemplo. Lo anoto enseguida en la pizarra que estoy usando. Eso es lo malo de preparar un poco antes las pizarras, ¿no? Pero bueno, tiene la ventaja también de que nos ayuda a avanzar más rápido. Aquí anoto el ejemplo 2. Bueno, este sería en realidad el ejemplo 3, ya que a alguien se le ocurrió el segundo ejemplo que acabamos de probar, este sería el ejemplo 3. ¿Qué decía el ejemplo 3, el que acabo de borrar? 2 igual a 1, entonces, o implica 0 igual a 0. Bueno, tenemos que probar la veracidad de este razonamiento. La veracidad o la falsedad. Bueno, ¿de dónde se empieza? ¿Qué hemos dicho que hay que hacer para empezar con razonamiento deductivo? ¿Qué asumo? Que 2 igual a 1 es verdadero. Asumimos que 2 igual a 1 es verdadero. ¿Pero por qué asumo eso? Que se ve tan raro. ¿Por qué lo asumo? Porque ese es el razonamiento deductivo. Lo que me han puesto al principio, no importa que sea una terrible falsedad, yo asumo que es verdadero. Ese es el razonamiento deductivo. Bueno, 2 igual a 1 es verdadero. ¿Qué se les ocurre hacer para llegar a la otra parte, a 0 igual a 0? ¿Le tenemos que agregar los valores de la primera parte? No, hay que partir de ahí, ¿no? De que 2 es igual a 1, eso tenemos que usar para llegar a que 0 es igual a 0. Bueno, como 2 es igual a 1, parto de ahí, multiplico ambos lados 0. ¿No? La igualdad se mantiene cuando en ambos lados multiplico lo mismo. Va a ser 2 por 0 igual a 1 por 0. ¿Qué voy a tener entonces? 2 por 0, 0, igual a 0. ¿En qué lado de la tabla estoy? Este ejemplo es lindo para verificar una fila de la tabla. ¿Qué fila está ejemplificando este ejemplo? La de falso verdadero es verdadero. Eso. Yo tenía verdadero, verdadero, falso y falso. Cuando la entrada que me están dando es falsa y lo siguiente es verdadero, entonces, aunque parezca raro, todo es verdadero. Esta fila es la que se está ejemplificando ahora con ese ejemplo. ¿Se entendió? Una pregunta, para que sea Q, o sea, acá lo que hace, o sea, P sería la de 0 igual a 0, ¿no? No, P siempre es la primera, la que está antes de la flecha. Esta siempre denota P. Y la Ok, que está aquí denota Q. Entonces yo asumo pero, siempre que P es verdadero. por eso, pero Q entonces, ¿qué sería? Q en este caso 0 igual a 0, eso es verdad, 0 es igual a 0. Ok, Entonces estoy en esa parte, ¿no? Que Q es verdad. La P es la que es falsa, 2 igual a 1 es falso. pero no habías dicho anteriormente que nosotros, aunque parezca bien absurdo, decimos que es verdadero, ¿no? Claro, eso es en el razonamiento deductivo. Nos pónganlo cualquier cosa al principio, asumimos que es verdadero. Por eso, fíjense lo importante de analizar este ejemplo. ¿Qué es lo que he dicho hace unos instantes? En matemática, solo analizamos estas dos filas, hemos dicho. Para los teoremas y todos los resultados importantes, analizamos solo la primera y la segunda fila. ¿Qué hay si yo hubiera puesto como un teorema esta proposición? Teorema, 2 igual a 1, entonces 0 igual a 0. Este teorema, ¿es cierto? ¿Tiene importancia matemática este teorema? Que
no tiene sentido. Claro, No, no. este resultado, el que está en celeste, es absurdo. No tengo por qué ponerlo de teorema, lo que estoy marcando de celeste. ¿Y por qué es absurdo? ¿Por qué no vale la pena ponerlo como proposición, como teorema? Porque la parte P es falsa de entrada. Entonces, este tipo de proposiciones no las analizamos en matemática. Es un ejemplo lo que he puesto de razonamiento deductivo. Pero siempre que veamos en matemática nos van a poner un P de entrada verdadero, no como en este ejemplo que nos están poniendo falso. Solo pongo este ejemplo para que observemos que la tercera fila de la tabla de verdad es lógica, es correcta. Si me dan algo falso de entrada y luego me dan algo verdadero, es lógico que mi implicación nos dé verdadero. Para eso se pone este ejemplo. ¿Se entendió cómo estamos? Creo que sí. Y va Bueno, costando un toque, pero sí, algo se entiende. afortunadamente hay mucho de esto de razonamientos deductivos a lo largo de la carrera y del cursillo en particular, ¿no? Como para que vayamos familiarizándonos más. Lo importante es que este tipo de razonamientos en matemática lo vamos a usar siempre cuando la proposición P sea verdadera. Si no, nos van a dar teoremas absurdos como ese que está marcado de celeste. Ese es un resultado matemático que por razonamiento deductivo sale verdadero, pero es absurdo, así como lo leemos, 2 igual a 1 implica 0 igual a 0, no es un teorema ni un razonamiento matemático. Claro, es absurdo cuando lo leemos, pero si hacemos, digamos, todo eso que usted puso ahí, digamos, 2 por 0 igual a 1 por 0, ahí lo sí es verdad. Claro, es verdadero analizando con solamente proposiciones, ¿no? Con la tabla de verdad, pero no tiene importancia matemática. Claro. Porque hemos partido de la tercera fila, ¿no? No hemos partido ni de la primera ni de la segunda. Esa sería la idea. Entonces, Profe, sí, entonces como para entender un poco más cómo se estudiaría lógica, es como abstraerse un poco del contenido y observar más las estructuras. exacto. Nos vamos a olvidar un poco de lo que dice el P. Por ejemplo, en este caso, P dice 2 igual a 1. Es algo absurdo, pero nos vamos a olvidar de eso y solo vamos a concentrarnos en su valor de verdad. La idea es poderlo trabajar siempre en general, así con símbolos, ¿no? Como hace rato, A menor a B, todo, sin que importe el contenido en sí, sino la estructura de lo que se está demostrando. Exacto, lógica nos sirve para eso. En matemática en particular nos sirve para los razonamientos deductivos, así como lo acabamos de ejemplificar. Profe, sería lo mismo como si dijera A igual a B, entonces C igual a C. O así. No te entiendo el ejemplo, tiene que haber alguna relación entre el C, ¿no? Podríamos decir A igual a B, entonces A incluido en B, ¿no? Por ejemplo, eso está relacionado el A y el B del origen. Y bueno, empezamos entonces con recíproca y contrarrecíproca. Bueno, cuando yo uso este conectivo lógico, y ahí lo marco de rosita, cuando uso el conectivo lógico implicación en dos proposiciones, P implica Q, se suele leer, en vez de decir P, en vez de decir el que está antes de la flechita, se suele decir antecedente. Entonces, al que está antes de la flechita se le llama antecedente. También en matemáticas se le llama hipótesis, ¿sí? Antecedente, y otro nombre que se le suele poner es hipótesis. Yo les digo, la hipótesis es esta proposición. Estoy diciendo entonces qué es lo que está antes de la flechita. Y se le suele llamar consecuente a lo que está después de la flechita. También se le suele llamar tesis, lo que está después de la flechita, ¿sí? Bueno, ¿cómo se lee esa proposición nueva, la que está marcada de rosita? Se lee, P implica Q. Esa es una primera forma de leer. O, si P, entonces Q. Noten que las dos letras van con la flechita. El sí
que está antes del antecedente, y el entonces, que está en medio de las dos proposiciones. Entonces, puedo decir solamente implica, o si P, entonces Q, o puedo decir Q si P. Si yo lo expreso en cualquiera de esas formas, me estoy refiriendo a lo mismo, a P, flecha, Q. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, vamos a ver las tablas de verdad de cada una de estas proposiciones. Fíjense, si yo escribo P implica Q, está en su forma directa. Q implica P, está en la forma recíproca. Vamos viendo la tabla de cada una de estas. Veamos de la recíproca, lo hago acá. Para la recíproca. Bueno, como son dos proposiciones, van a haber 4 valores de verdad. Es lo que hemos analizado ayer. Y vamos alternando para Q. Ahora, según la tabla de verdad de la implicación, ¿cómo es la tabla de verdad de la implicación? La estoy anotando, empezando a anotar a la izquierda, para que vayamos comparando con esta tabla. Y yo tengo aquí verdad y verdad, falso y falso, verdad, falso, verdad y falso. ¿Cómo era con la implicación? El único caso en el que es falso, ¿cuál es? Cuando los dos son falsos. No. ¿Qué hemos Cuando dicho uno es para la verdadero y el otro falso. Y la segunda es falsa. Eso, solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en ese caso es falso, en todo lo demás es verdadero. Ahora fijémonos en la tabla de la recíproca, ¿cómo nos va a quedar? Verdad y verdad, ambos verdaderos, ¿cómo es con la flecha, con la implicación? Verdadero. 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 Ahora, verdad con falso, ¿qué nos da la implicación? Verdad. Falso. Perdón. ¿Y por qué puse verdad? Claro, falso. Perdón. Acá hay alguna confusión. Fíjense, vamos conmigo, por favor, que estoy cometiendo el error yo. Primero hay Sería, que fijarse Q. Primero Q, la tabla Q, la columna, esta sería la primera, la segunda. Primero la segunda y luego la Q. Entonces, el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Está bien verdad. ¿Eso se entiende? En la segunda fila, el primero, el antecedente es falso. Q es falso. Y el que está después de la flecha es verdadero. ¿Cómo me daría? falso. ¿Verdadero? O sea, estoy diciendo, Q implica P. En la segunda fila, el Q es falso y el P es verdadero. ¿Cómo es la flecha cuando el primero es falso y el segundo es verdadero? ¿Cómo me da? Verdadero. 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 Entonces, lo que tengo que poner aquí es verdadero. ¿Se entendió? Sí. Ahora, lo primero que está en la tercera fila es, para Q, verdad. Y para P, falso. ¿Qué tengo que poner ahí? Falso. Falso. Si empiezo con un verdadero y termino en un falso, es falso. Y en la última fila los dos son falsos. ¿En qué estoy? Verdadero. Verdadero. Esta es la tabla entonces de la recíproca. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer la tabla del contrarrecíproco. Nuevamente tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Eso implica que van a haber 4 valores de verdad, 4 combinaciones posibles. Ahora, para la contrarrecíproca, ¿qué necesito? Necesito la negación de P. Bueno, escribo un poco, que no me dio campo suficiente.
concha recíproca. Bueno, voy a necesitar también una columna para la negación de P y una columna para la negación de Q. Vayan dictándome, por favor, ¿cómo sería la columna de la negación de P? Falso, falso, verdadero, verdadero. Tengo que negar lo que está en P. ¿Y la negación de Q? Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, en la última columna, ¿qué tengo que poner? La negación de Q, flecha, negación de P. Flecha, la negación de P. Ahí sería lo contrario a la recíproca. Sería, en vez de verdadero, 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 falso, verdadero, sería falso, falso, verdadero, falso. Bueno, a ver, vamos viendo. Creo que sí, pero vamos viendo. Primero dice no Q, entonces lo marco de rosita. Sería, lo primero que está es falso. Y lo que está después de la flecha es falso. Falso con falso. ¿Qué me da la implicación? Verdadero. 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 Ahora, empiezo con algo verdadero. El no Q es verdadero. Y termino en algo falso. ¿Cómo es verdadero implica falso? Falso. 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 Empiezo con falso, el no Q es falso, está empezando con falso y termino en verdadero. ¿Qué me da la implicación? Verdadero. Verdadero. Finalmente, ambos son verdaderos, tanto el no Q como el no P. ¿Qué me da la implicación? Verdadero. Verdadero. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, lo que decía yo sucedería si Q, entonces P, esté encerrado entre paréntesis y haya una negación al principio. Exacto, sí, exacto. Ah, ok. Que es diferente de la negación de Q, implica la negación de P. Exacto, son cosas distintas. Bueno, finalmente hacemos la tabla de no P implica no Q. Así como en el caso anterior, vamos a necesitar varias columnas. Si tengo P y Q, dos proposiciones, necesito 4 filas. Así como hemos venido haciendo. La negación de P, así como en el caso anterior, la obtengo negando la primera columna, y la negación de Q, negando lo de la segunda columna. Bueno, y ahora tengo que comparar con, vamos a hacer la tabla de la inversa, ¿no? Está bueno encerrarlo así. La tabla de la recíproca es esta. No, se ve muy feo, pero ustedes entienden. Me parece que no hay confusión en esta. La tabla de la concha recíproca es la que está ahí. Ahora vamos a hacer la tabla de la inversa. Bueno, para la inversa tengo que comparar la proposición no P implica no Q. ¿Qué columnas tengo que comparar? Tengo la primera columna, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué columnas hay que comparar? La tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta. Eso, bueno, tengo que empezar con la tercera. Tengo falso y falso, ambos falsos. ¿Qué es con la implicación? Verdadero. Verdadero. Ahora, de entrada tengo algo falso y luego tengo algo verdadero. ¿Con la implicación? Verdadero. Verdadero. Sí, porque empiezo con algo falso, me da verdadera la implicación, no se olvide.
En la tercera fila, empiezo con algo verdadero y termino con algo falso. ¿Qué me da? Falso. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Fíjense, por favor, de apagarlo. Gracias. Y la última fila, tengo ambos verdaderos. ¿Qué me da con la implicación? Verdadero. Verdadero. Entonces, hemos sacado la tabla de verdad de cada una de las formas en la que aparece una implicación. En la forma directa, la forma recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. ¿Qué observan de la directa y de la contrarrecíproca, de sus valores de verdad? Lo que estoy marcando de verde, comparemos lo que estoy marcando de verde. ¿Cómo son? Son iguales. Son lo mismo los valores de verdad. Entonces, ¿cómo son las dos proposiciones? Equivalentes. Son equivalentes, exacto. Estamos diciendo que la directa es lógicamente equivalente a la contrarrecíproca, porque tienen los mismos valores de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? La forma directa es lógicamente equivalente a su contrarrecíproca, porque tienen la misma tabla de verdad. Y ahora ¿Cómo sería eso, comparamos. profe? ¿Son lógicamente semejantes? ¿O iguales, se dice? No, estas tres rayitas, así como vimos en la clase de ayer, se dice lógicamente equivalente. Es el análogo a decir que las proposiciones son iguales. Solo el término de iguales se usa para números. Cuando las proposiciones son iguales, no se dice proposiciones iguales, sino lógicamente equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así sucesivamente pasa con el inversa, ¿no? Exacto. Así como vemos, lo marco de algún color lindo. Bueno, lo marco de violeta. La columna que está en el recíproco es la misma que está en el inverso. Entonces, ¿qué podemos afirmar de esas proposiciones? Que son lógicamente equivalentes, ¿no? La recíproca Q implica P es lógicamente equivalente a no La P res- implica no Q. Porque tienen la misma tabla de verdad. ¿Hay alguien que no entienda cómo están? ¿Es una observación o es algo que se suele utilizar el saber de que son equivalentes? ¿En qué nos sirve, dices, ver que sean lógicamente equivalentes? Claro, si es solamente una observación y para irnos entendiendo con lo lógicamente equivalente o es porque es útil en algún cierto ejercicio. Bueno, es muy útil, no es en particular una observación y no es algo trivial lo que estoy comentando. La utilidad de ver que la directa es lo mismo que la contrarrecíproca se ve a la hora de demostrar teoremas, de usar razonamientos deductivos. Imaginen por un minuto, a ver, pongo por ejemplo. Queremos probar que si A es positivo y B es positivo, entonces A por B es positivo. Yo quisiera probar esto. Entonces, todo esto sería
mi consecuente, perdón, mi antecedente. Y todo esto serían consecuentes. P implica Q, ¿no? Sí. Bueno, a veces no es fácil probar esto. Si yo empiezo de A mayor a B y B mayor a B, eso es verdadero, a veces no es fácil probar que Q es verdadero. Partiendo de P, bueno, en este ejemplo capaz es más fácil, pero hay ejemplos en los que no es fácil de P partir y llegar a Q. Entonces, si por algún motivo no se me ocurre el camino para de P llegar a Q, podría yo intentar el equivalente lógico. Equivalentemente, ¿qué tendría? ¿Cuál es el equivalente de P implica Q? La negación de Q implica la negación de P. Eso, ¿cómo sería la negación de Q? ¿A quién se le ocurre la negación de Q? Menor que 0 y AB mayor que 0, ¿no? A por B, ¿cómo sería? Menor a 0. Mayor o igual. Menor o igual, ¿no? La negación. No es mayor, es menor o igual a 0. Eso sería no P. ¿Y qué sería, no Q, perdón, ¿y qué sería no P? Sería... A y B menor o igual a 0. A menor o igual a 0 y B menor o igual a 0. Bueno, vamos a ir pasando las leyes de Morgan. La negación de A mayor a 0 y B mayor a 0, recuerden que ese I es el conectivo disyunción. O sea, que ese I lo tengo que poner con ese símbolo. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Sí. Las leyes de Morgan dicen, ¿cómo se niega una disyunción? Se niega el primero y en vez de la I pongo O, la negación del segundo. Esas son las leyes de Morgan. Entonces, ¿cuál sería la negación de P? Sería A menor o igual a 0, que es la negación de A mayor a 0, o B menor o igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, me dan el ejercicio el que estoy marcando de violeta. Probar con razonamiento deductivo que esta proposición es verdadera. Hay que empezar de que A mayor a 0 y B mayor a 0, de que eso es verdad, y tratar de llegar a que el producto es positivo. Bueno, si no puedo llegar partiendo de la veracidad de P, no puedo llegar a Q, no se me ocurre, no sé definiciones, qué sé yo, otra forma de demostrar es partir de la veracidad, partiendo de que A por B es menor o igual a 0, tratar de llegar a que A menor o igual a 0 o B menor o igual a 0. A veces ese camino es más fácil. ¿Y por qué es lo mismo probar esto, probarlo violeta? ¿Por qué es lo mismo que probarlo celeste? ¿Por qué son lo mismo? Porque son equivalentes... Ah, no me sale. Porque son lógicamente equivalentes, ¿no? Eso. Sí. Según lo que acabamos de ver. Lo violeta está en su forma directa. En cambio, lo celeste es el contrarrecíproco. Por lo que acabamos de ver, lo directo es lógicamente equivalente a lo celeste. Entonces, si me es más fácil probar lo celeste, pruebo lo celeste. Pero si no, lo violeta. Son métodos de demostración de razonamiento deductivo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, respecto a recíproca y contrarrecíproca. Bueno, y esto es justo la observación que quería hacer. P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P, y Q implica P es lógicamente equivalente ¿a qué? A no P implica no Q. P.
Bueno, comenzamos a hablar del otro conectivo lógico, que le denomina bicondicional o se le denomina doble implicación. La forma de simbolizarlo es con flechita doble, ¿sí? Entonces, como la condicional, una flecha apuntando a la derecha y otra apuntando a la izquierda. Por eso se le llama bicondicional. Ahora, se la puede pensar como P implica Q y Q implica P. Eso lo vamos a demostrar en una tabla. O sea, lo vamos a probar, ¿no? La equivalencia lógica de esto. ¿Cuál es la tabla de este nuevo conectivo lógico? La tabla de este nuevo conectivo lógico es: cuando ambos son verdaderos, es verdadero. Cuando ambos son falsos, es verdadero. Solamente cuando uno es verdadero y el otro es falso, solo en ese caso es falso el bicondicional. ¿Está bien? Entonces, se está presentando un nuevo conectivo lógico y se le llama bicondicional. Ahora, vamos a probar que este nuevo conectivo lógico es en realidad una combinación de los anteriores. Es decir, vamos a probar que el nuevo conectivo lógico que se está escribiendo ahora, que se está presentando, la bicondicional, es lógicamente equivalente a, primero, P implica Q y después Q implica P. Disculpe, profe, ¿cómo era la tabla de valores? Si había un falso, ¿es todo falso? La tabla de este bicondicional, Sí. si tienen valores de verdad distintos, uno verdadero y otro falso, en ese caso es falso. Cuando tienen Ok. los mismos valores de verdad, falso, falso, verdadero, verdadero, en esos casos es verdadero. Ok, gracias. Pasa que no llegué a ver. Gracias. Perfecto, de nada. Bueno, hay que probar esto. ¿Y cómo se prueban? Las equivalencias lógicas se prueban con tablas. Bueno, nuevamente, son dos proposiciones. Vamos a necesitar 4 filas. ¿Qué otra proposición necesito para comparar? Necesito P implica Q y Q implica P. O sea, P la implica P. directa, ¿no? ¿Y la inversa? Esa es la directa. ¿Cuál era la tabla de la directa? Si ambos son verdaderos, verdadero. El primero verdadero y el otro falso, falso. Y siempre que empieza con un falso es verdadero, ¿no? Esa es la tabla de la directa. Ahora, ¿cómo es Q implica P? Q, empiezo con verdadero y hay luego otro verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Verdadero, verdadero. Ahora, para la segunda fila, empiezo con un falso. Fíjense, acabo de marcar el falso. Q es falso esta vez. Y luego viene el verdadero. ¿Cómo es la implicación? Verdadero. Verdadero. Ahora en la tabla, el Q es verdadero. Empiezo con un verdadero y sigo con un falso. ¿Me daría? Falso. Falso. Y en la última fila ambos son falsos. Entonces me da verdadero. ¿Qué más necesito comparar? Necesito comparar, La bicondicional. exacto, enseguida pongo la bicondicional. Tengo la columna primera, tengo la primera, la columna, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué columnas voy a comparar para la quinta? La tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta, exacto. Con el conectivo conjunción, si ambos son verdaderos, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero. Si alguno es falso,
Falso. En los dos casos que siguen, entonces es falso y falso. Y en la última fila hay ambos verdaderos, ¿no? Me daría verdadero. ¿Todo bien hasta ahí? En la sexta columna, la bicondicional, que es también la que tenemos que comparar. La tabla de la bicondicional es cuando ambos, el P y el Q, ambos tienen el mismo valor de verdad. En este caso, en la primera fila, ambos son verdaderos, me da verdadero. Cuando ambos son falsos, que sería la última fila, me da verdadero. Cuando tienen el mismo valor de verdad, me da verdadero. Y cuando varían sus valores de verdad, uno es verdadero y otro es falso, me da falso. Entonces la segunda y la tercera es falso. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende? Profe, ¿y para qué sería, digamos, la tabla quinta? ¿Para qué sería qué? La quinta tabla, La quinta columna. quinta columna, perdón. Claro, la quinta columna es para que comparemos la quinta columna con la sexta. ¿Cómo son? Ah, son equivalentes, digamos, lo que puso arriba. Claro, las columnas son iguales. La quinta columna es del lado derecho. Entonces, el lado derecho, la proposición del lado derecho es lógicamente la del lado izquierdo, porque tienen la misma tabla. Lo que acabamos de hacer es justificar esta equivalencia. Son equivalentes, lógicamente equivalentes. Eso es lo que acabamos de justificar. Una pregunta, profe. Sí. En el caso si tenemos, viste, digamos, tres variables, o sea, P, Q y R, Ajá. ¿se puede aplicar lo mismo con esto? Claro, ya habíamos visto que no vamos a necesitar 4 filas, sino vamos a necesitar 8 filas, ¿no? Y así Ok. como hemos hecho ayer, armamos la tabla de verdad con 8 filas. Ah, bueno. Pero, o sea, pero me quería preguntar, en el momento, viste, de que se dice si verdadero o falso, es como, digo, tengo dos verdaderos y uno falso, ¿es verdadero? O sí los tres tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Ah, no, se comparan de 2 en 2, no Ah, se ok. comparan de 3 en 3, ¿no? Fíjate, Sí. por ejemplo, cómo he hecho la columna 5. La columna 5 hay P implica Q y Q implica P, pero la columna 5 ha sido de la conjunción, o sea, del if. Para eso, antes tenía que tener el valor de verdad, la columna 3 y la columna 4, porque se comparan de 2 en 2. Estoy comparando la tercera y la cuarta. Ah, buenísimo. Porque ayer en el teórico no, o sea, en el práctico tuve ese problema. Gracias. De nada. Todos estos conectivos lógicos son de 2 en 2 las proposiciones. El único conectivo lógico que toma solo una proposición es la negación. ¿Sí? Bueno, finalmente comentamos sobre las reglas en los conectivos lógicos. ¿Cuál viene primero? Vieron que en números, cuando hacemos simplificaciones, etcétera, primero paréntesis, ¿no? Luego corchetes, luego llaves, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Reglas de precedencia para los conectivos lógicos. Estos son todos los conectivos lógicos, ¿eh? Conectivos lógicos. Estos son todos los conectivos lógicos que hay para relacionar y combinar proposiciones. ¿Sí? ¿Para qué se usan los conectivos lógicos? Para combinar proposiciones y formar proposiciones compuestas. Bueno, tenemos que tener cuidado entonces de usar paréntesis para ir separando las proposiciones que intervienen en una compuesta, ¿no? Por ejemplo, si alguien anotara directamente P implica P y Q implica R, aquí fíjense que no sé cómo
cómo comparar esta proposición. ¿Qué será? ¿Será P implica P? Y a esta nueva proposición le pongo Q implica AR. ¿Será esa? ¿Serán esas dos proposiciones que hay que conectar con el I? Yo creo que sí, es como separar en términos. ¿O será P implica P y Q? Todo eso O sea, como hacer distributiva, ¿no? una o R. No, a lo que me refiero es que si alguien escribe lo que estoy marcando, si alguien escribe lo que estoy marcando de amarillo, si alguien escribe eso, es ambiguo, no tiene sentido. Yo no sé qué cosas relacionar. ¿Relaciono el P con el P primero, así como está abajo? ¿O relaciono P con P y Q, como está luego? ¿Significará esto? Tiene una tabla de verdad. En cambio, si pongo los paréntesis en el otro lado, tiene otra tabla de verdad. No podemos ser así de ambiguos al trabajar. Siempre fíjense dónde va el paréntesis. Es lo mismo que en los números. Cuando multiplicamos, etcétera, expresiones numéricas, también hay que poner paréntesis, ¿no? Entonces, lo amarillo no se entiende. Puede que sea lo naranja o que me quieran decir lo azul. Incluso podría querer decir otras cosas. Que yo podría primero ser P implica, y ahí el paréntesis, recién para lo demás. Entonces, si me ponen lo amarillo, yo no sé de qué se trata. Se trata de lo violeta, se trata de lo naranja o de lo verde, no sé. Si me ponen solamente lo amarillo, puede ser cualquiera de los otros. Y si yo hago una tabla de verdad para cada uno de estos, me dan distintas. La tabla de verdad del violeta me da distinta que la tabla de verdad del verde. Y del verde me da distinta que la de naranja. Entonces, no puedo escribir directamente lo amarillo porque no se entiende. Tenemos que saber poner paréntesis. ¿Se entiende eso? Claro, es como que necesita un orden jerárquico también. Eso, los paréntesis nos hacen ver cuál es el orden jerárquico. Entonces, uno, importante poner paréntesis donde corresponde. Ahora veamos cuáles son los prioritarios. Cada conectivo tiene una prioridad, no más que la otra. Por ejemplo, el conectivo negación tiene la prioridad más alta. Si yo escribo, ¿a qué me refiero con esto? Ahora vamos a ver cuáles son los prioritarios. Por ejemplo, si yo escribo esto, la negación de P o Q, entonces la negación tiene la prioridad más alta. ¿Qué significa esto? Aunque no lo ponga, estoy diciendo que primero niego P y luego lo uno a Q. ¿Se entiende? No estoy diciendo que sea la negación de P o Q. Si solamente pongo negación de P o Q, estoy sobreentendiendo que la negación es para P. ¿Eso se entendió? Para O sea que sea para los dos tiene que estar entre paréntesis P y Q, ¿no? Para que sea la negación de los dos, sí, tiene que tener paréntesis. El P o Q. ¿Por qué? Porque la negación es el prioritario. Luego, en el orden de importancia está el O. Entonces, que me aparezca la negación de P, eso lo tengo que leer primero. O sea, lo tengo que asociar con el paréntesis para P. Porque la negación es en orden de prioridad primero que la conjunción y que la disyunción. ¿Sí? Entonces, si escribo en orden de prioridad, ¿qué sería? En orden de prioridad,
Primero, como mucho, la negación. ¿Sí? Luego está la conjunción, luego la disyunción, después la implicación y al final la doble condición. Una pregunta, profe. También otra propiedad sería que si yo tengo entre paréntesis, o sea, niego y tengo entre paréntesis, por ejemplo, acá el PBQ, también te cambia el signo de disyunción al de y, ¿no? Eso se llama leyes de Moore, exacto. Ah, ok. Por ejemplo, si yo pongo, directamente pongo P o no R, sí, solo sí, P y Q. ¿Qué entienden por eso? No estoy poniendo paréntesis, pero ¿qué se asume? Con la negación, ¿dónde tengo que poner el paréntesis? No lo pongo, pero porque la negación es prioritario, ¿dónde va el paréntesis? En R. Con la R. En la R. ¿Por qué? Porque la negación es prioritaria. Luego no hay paréntesis aquí, pero dice, luego está la conjunción, luego la disyunción. ¿Dónde va el otro paréntesis? A la derecha del todo en la conjunción. Eso, la conjunción. La conjunción va en orden prioritario. Luego la disyunción. ¿Dónde va el otro paréntesis? A la izquierda. A la izquierda. Eso sí. En el fondo vienen ahí los paréntesis, ¿no? Y al final es la doble implicación. ¿Se entiende? Algunas veces no se escribe, se sobreentiende. Yo había puesto esta proposición, así la había escrito sin paréntesis. Entonces, por orden de prioridad de los conectivos, nadie me va a decir, ah, bueno, aquí debe ser el paréntesis. No, porque ese no es el orden de prioridad. El bicondicional no es antes que la conjunción ni que la disyunción. Por eso el paréntesis no lo puedo poner ahí. ¿Se entendió? En el caso del último ejemplo, sería, o sea, para poner, decimos, no es correcto, o cómo se puede decir. Claro, no es correcto interpretarlo de esta forma. No significa, si yo pongo directamente P o yo pongo P o no R, y solo si P y Q, no es correcto que yo piense que está asociado así como en lo celeste, porque al pensar así como en la línea superior, como la que está marcada con X de celeste, no estoy teniendo en cuenta el orden de prioridad. El orden de prioridad me dice que aunque yo no haya puesto paréntesis en la tercera fila, la primera fila es la correcta. Me lo ponen directamente así, sin paréntesis. Ahí están los dos. Si me lo ponen directamente así, ¿en qué tengo que pensar yo por el orden de prioridad que se dijo? En la primera fila, la que he tipeado de objeto. ¿Se entendió eso? Ok, o sea, nos dejan, o sea, nos lo dan como el violeta y nos dicen, Como el tipo, Rosita. perdón, rosita, uy, estoy re daltónico. Ahí el rosita y ahí decir qué es primero y qué es segundo que se hace con paréntesis, ¿no? Claro, me dan como el Rosita. Se suelen acostumbrar a escribir así las proposiciones, como el Rosita. Entonces nadie va a confundir de encerrar entre paréntesis no eres y solo si P, así como he puesto en la segunda fila. No, porque eso no es respetar orden de prioridad. Aunque me den sin paréntesis como el Rosita, ya está sobreentendido que es como la primera fila. Encierro P o no eres, y aparte encierro P y Q. Ahí en la primera fila he respetado el orden de prioridad. Profe, Sí, pero si quisiéramos hacer la tabla de esa proposición, tendríamos que primero hacer una columna negando R, después hacer la disyunción con P, después hacer P con la conjunción con Q y después al último comparar esa última, ¿la sí? exacto, exacto.
En ese sentido es que es el orden de prioridad. Primero tendría que hacer una columna para el no R, una columna en el que esté, o sea, primero P, Q en columnas, ¿no? Luego el no R. Otra columna para el P o Q. Otra columna para P y Q. Y la última columna sería para la doble conjunción, para la bicondicional. Una pregunta, profe. Igual ahí, bueno, tendrías que, tipo, porque cuando vamos a escribir, viste, ponemos P, Q y R, y ahí aplicamos lo que decimos, el primero es la mitad verdadero, después falsa, después que se intercala, o no me acuerdo, o sea, decíamos que si eran 3 números, el primero era verdadero, la mitad falso, la segunda, tipo, cada 2 por pares, y el último haciendo eso que decíamos, uno sí, uno no, ¿puede ser? Claro, es justamente lo que habíamos visto ahí. Si hay 3 proposiciones P, Q y R, entonces habrían 8 filas. Empezamos con P, 4 primeros verdaderas y las 4 siguientes falsas, ¿no? Y seguimos con la mitad para Q y la mitad de eso aún para Q. Perdón, para R. Esto es con lo que habíamos trabajado, que lo estoy mostrando ahora en la pizarra, ¿no? Cuando habrían 3 proposiciones. Y de ahí sacaríamos las negativas, ¿no? Lo que es verdadero, falso y falso, Sí, si verdadero. nos piden las negaciones de P, entonces la primera columna, negamos toda la primera columna y tenemos no P. Depende de lo que nos vayan pidiendo. Ah, buenísimo. Gracias. Nada. Bueno, dejo de grabar entonces. La clase ha terminado.